Hola amigos y amigas de Rompiendo Esquemas, ¿cómo están? Bueno, acá estamos nuevamente para hacer un nuevo podcast que tiene que ver de vuelta con el psicoanálisis, dejando un poco atrás a Foucault para entrar nuevamente en la manera que tiene la hermenéutica del psicoanálisis, que a su vez propone una ética y una clínica siempre tan reacia o reacio el psicoanálisis a sistematizarse y a dar versiones acabadas de sus conceptos y diferentes nociones, y que conlleva esa ética propia que implica ubicar al ser hablante en el mundo, en un mundo siempre cambiante y nunca neutral, que implica una dimensión política relacionada con el deseo que habita al sujeto para poder dar desde esa posición su perspectiva clínica y poder hablar, por ejemplo, del malestar y de los síntomas. No es sin esa relación al deseo que podemos concebir al psicoanálisis y al sujeto, y eso ya nos saca de ese paradigma de la ciencia dura que siempre busca ser tan aséptica y que deja de lado al observador que observa los fenómenos como si no participara ni influyera en esa escena. Algunas teorías propias de la corriente de la psicología suelen presentar hoy en día la problemática subjetiva como una maquinaria con defectos y ventajas y que se puede de algún modo corregir con un método siempre igual o universalizable, o bien con fármacos que, de la misma manera, suprimen determinadas cuestiones. Suprimir lo que molesta, de algún modo, viene a ser otra perspectiva que en psicoanálisis va a ser diferente, porque se trata más bien de tomar aquello que molesta como un mensaje, como una expresión de una causa inconsciente, siempre que ya se haya descartado que no hay un problema estrictamente orgánico. En el podcast de hoy entonces la idea es recorrer el concepto de goce a partir de su ineludible relación con lo pulsional e intentar vincularlo con el deseo y lo que es el antecedente del objeto A de Lacan, que es el Das Ding, o en castellano la cosa en sí. Estos conceptos, centrales para poder problematizar un mapa de cómo se piensa la clínica psicoanalítica y a su vez los síntomas y la esencia misma del sujeto, nos llevan primero a la cuestión de cómo para Freud se constituye el aparato psíquico. Un aparato psíquico que desde el comienzo empieza pensado por Freud como respondiendo a diferentes causas que no son meramente orgánicas, sino que justamente redoblan lo orgánico y que tenían que ver con los primeros esbozos de teoría de Freud, donde había un mapeo simbólico de lo que viene a ser lo corporal. Ese mapeo simbólico, por decirlo de una manera bastante general, ya alude a lo que viene a ser el anudamiento, ese estar entrelazado del cuerpo con las representaciones, con el símbolo, o más en términos de Lacan, con el significante. En un principio podemos empezar tomando este concepto de la cosa o el Das Ding en alemán como algo que queda por fuera del abordaje del lenguaje, es decir, que no se puede abordar por la vía de la palabra ni del significante y que se resiste a ser simbolizado. Por eso en Lacan queda bien vinculado al registro de lo real. Sin embargo, la cosa, que va a dejar marcas y huellas en el sujeto, podemos concebirla también relacionada a lo que en Freud es la energía no ligada del aparato psíquico. Si no se puede vehiculizar con representaciones, que sería un funcionamiento por excelencia del aparato psíquico, representaciones enlazadas al afecto correspondiente fluyendo libremente, la energía no ligada va a venir a ser, en Freud, eso que resulta más dificultoso de darle tramitación y de lo que va a intentar en buena parte de su obra resolver. Esa energía no ligada y relativa a la pulsión en Lacan va a quedar reformulada por el concepto de goce. El goce es un concepto utilizado justamente por el psicoanalista y psiquiatra francés para referirse a la satisfacción pulsional. Y vale recordar que implica siempre la pulsión ya un pasaje por el lenguaje. Hay pulsión porque hay lenguaje y porque el instinto está perdido.
entendiendo esa fragmentación del instinto en pulsiones que la red de significantes produce, pero que después nunca puede reabsorber del todo. De ahí las complicaciones de los seres hablantes, donde no hay fórmula igual para nadie en el terreno, por ejemplo, de la sexualidad. Entonces, lo que en la obra freudiana se constituye por cierto enfoque que tiene que ver con lo económico y con lo energético, que eran algunas de las metáforas de las que se servía Freud para poder dar a luz su teoría sobre un objeto que viene a ser el aparato psíquico, viniendo desde el lado de la medicina, se reformula en Lacan por el concepto de goce. El goce implica ya no una metáfora propia de la energía, sino, dice, de una economía política. Es decir, que Lacan va a poner más bien el foco en que son efectos del discurso los que van a distribuir y ordenar el goce. El punto es resaltar que son otras las referencias conceptuales en las que se basó Lacan para justificar su desarrollo teórico. Si Freud en este punto usaba metáforas sobre energía o arquitectura o hidráulicas, Lacan va a hablar de una economía política del goce. El goce entonces, como decíamos, siempre vinculado a lo pulsional y definido alguna vez por Lacan como la satisfacción pulsional, es inseparable del cuerpo. Y la pulsión, recordemos, ese concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, como decía Freud, está ligada justamente a la satisfacción de lo que sería el cuerpo, pero ya atravesado por el lenguaje, y por eso justamente hablamos de pulsiones. Esto implica nombrar 4 elementos propios de la pulsión que dan para estudiarlos, y hay un montón de textos que se refieren a esto, no solo de Freud y de Lacan, que son la fuente, o sea, un lugar del cuerpo donde se origina esa pulsión que tiende a buscar la satisfacción. Por otro lado, el empuje o el esfuerzo, que implica esa inercia que puja por satisfacerse y que eleva una tensión. Y por otro lado, el objeto al que va dirigida la pulsión y al que rodea. Es decir, que se satisface en el rodeo del objeto y no es que lo capture. Por eso la pulsión es siempre parcial. Y por último, el fin de la pulsión, que sería el cuarto elemento, que es justamente la satisfacción. Pensemos el hambre, por ejemplo, para traerlo a una cuestión más gráfica, y cuánto en realidad comemos por necesidad y cuánto por todo otro dominio que no es mera necesidad y que incluye 1000 atravesamientos por el símbolo, como pueden ser el olor, el color, el estilo, la comida de un determinado país y tantos más, etc. En otro orden también, que puede ser el de la sexualidad, podemos decir que a cada uno le calienta un ser humano diferente, con diferentes características, cuerpos, ojos, miradas, etc. No hay ahí, digamos, un universal nunca, ni una elección, ya que eso implica cierto atravesamiento por rasgos del objeto que buscamos reencontrar o que nos causan más que otros. En Lacan, también la pulsión es un concepto central y queda incluido en los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis para él, junto con la transferencia, el inconsciente y la repetición. Y es a su vez cierta puerta de acceso a lo que sería lo específico del deseo para cada sujeto. Entonces tenemos que el goce se produce, es una producción que la opera el lenguaje y que nos viene del otro, en tanto la pulsión es constituida e introducida por el otro. El otro me refiero al gran otro o al otro con mayúscula, que también a veces es pensado de forma imaginaria o en un ejemplo como el otro materno. Y como toda producción entraña pérdidas y ganancias. Puede haber una ganancia de goce o una pérdida de goce, decía Diana Rabinovich al explicar a Lacan en alguna clase teórica hace ya algunos años. Es por eso que la satisfacción corporal en nosotros, los seres hablantes, es profundamente modificada por esta captura y no es un goce de las necesidades biológicas. Hay algo en este aspecto que justamente nos viene del otro, íntimo y extraño, propio y extranjero, como es el síntoma. La pulsión nos viene del otro y nos deja marcados. ¿En cuántas películas o series o en la vida real vemos los efectos de las crianzas en los hijos,
en sus modalidades de satisfacción pulsional, en las repeticiones que vemos una y otra vez, ese regreso a lugares, por ejemplo, masoquistas o sufrientes. ¿Qué es lo que se juega ahí? Hay algo que pulsa y lleva al sujeto a buscar una y otra vez esa satisfacción en el dolor, más allá del principio de placer, pero que sin embargo no puede abandonar. Siempre con una cara que se resiste a ser capturada por el significante y que insiste. Si todo el psicoanálisis fuese tan solamente recordar, hacer consciente lo inconsciente y subsumir y poner en palabras o que surjan esos significantes que nos marcaron, sería más sencillo. Pero hay una dimensión, digamos, que constituye ese grano de arena del síntoma, que es pura pulsión y pura energía. Puro real, podría decir Lacan. Eso que no cesa de no escribirse y que debe repetirse en el curso de un análisis para que se intente igualmente esa elaboración por lo simbólico. Pero retomando entonces el planteo, esta modificación entonces del cuerpo por el significante que produce el goce permite pensar de otra forma lo que en Freud está tomado por ese modelo económico y que se dividía en energía libre y energía ligada. La energía ligada es la que circula por los caminos y las redes del significante. Es la que es articulable como metáfora y como metonimia. Está de algún modo sometida y regulada por las leyes del inconsciente. Y permite entonces de esa manera cierto metabolismo del goce. La energía libre, por otro lado, escapa a esa regulación de estos procesos primarios y queda, por decirlo de algún modo, fuera de sus leyes. Lacan define a esta energía libre o no ligada como fuera de significante, incluso fuera de significado. Todo esto remite entonces a esa cara no reabsorbible por el símbolo que el símbolo mismo produce. El goce entonces se introduce primero en el sistema significante bajo la forma de la pérdida. El goce todo, si existiese, sería ese goce de la complementariedad sexual. Lo mismo que si existiese en el ser hablante el estado de naturaleza. Pero de ese estado nada sabemos y quedamos en el reino de lo mediado por el símbolo. Diana Rabinovich dice al respecto: es otra manera de formular lo que Lacan sostiene al final de su enseñanza, que no hay relación sexual, que no quiere decir que no haya relaciones sexuales concretas, sino que no existe la complementariedad, la armonía entre los sexos. No solo se trata de la pérdida de naturalidad en general que el significante produce en el ser hablante, sino específicamente del punto en que el significante más desnaturaliza al sujeto hablante, su sexualidad. El goce ideal del complemento armónico está perdido. Entonces podemos hablar de goce o de pulsión a partir de la producción de una pérdida, que pierde a su vez a la complementariedad sexual. En este panorama, si el goce es un producto de una pérdida por el lenguaje, cabe preguntarse cuál es la ganancia, si es que las hay. Y acá lo que Diana Rabinovich plantea es que las hay en plural, porque al no existir ese goce de la complementariedad sexual y de la armonía entre los sexos, lo que tenemos son goces suplementarios. Ese es el término que usa Lacan y que tiene que ver con que no hay dos mitades que se completen. Es decir, para llevarlo a un ejemplo imaginario, yo estoy afuera del afuera, estoy afuera del cuerpo del otro y no tengo acceso a la experiencia del cuerpo del otro. Y esto remite a su vez al terreno de la parcialidad de la pulsión, ya como lo planteaba Freud, que siempre implica cierta recuperación suplementaria de algo perdido, pero nunca del todo de eso que está perdido. Porque justamente eso perdido, que en Freud es el objeto perdido, es lo que estructura el aparato psíquico como regido por la dinámica deseante. Si en Freud, y en un ejemplo bien imaginario, el niño o la niña percibe como parte de sí mismo a la teta de la que se alimenta, ese destete traumático que lo deja incompleto y falto es de algún modo la metáfora de cómo funciona el deseo. Queriendo reencontrar ese objeto que está perdido y del que no va a haber ninguno que calce igual, pero que sin embargo su pérdida constituye ese incesante esfuerzo de reencontrarlo.
o justamente, trayendo esta idea de Lacan, llegar a suplementos de eso perdido. Entonces, para seguir y hablar del goce y su relación con el deseo, podemos nombrar que en el seminario La ética del psicoanálisis, Lacan alude al goce mencionándolo como vinculado al más allá del principio de placer. Es decir, en este terreno de lo no ligado al significante. Pero como decíamos, ¿qué tiene que ver todo esto del goce, de la satisfacción pulsional y de lo no ligado con el deseo? ¿Qué lugar tiene el deseo respecto de todo esto que a priori se relaciona con los síntomas, con lo que no cierra, con eso que se repite, o lo que no se puede abordar por el significante y que nos lleva a ese encuentro con lo real? El deseo, con sus senderos y sus redes inconscientes, actúa como una barrera frente a ese huidizo producto del significante, el goce. El deseo, desde esta perspectiva, puede ser definido como barrera frente al goce. Leamos otra cita. Cabe enfatizar el término de barrera por sus indudables ecos freudianos, dado que remite a esa barrera protectora frente a los estímulos, cuya ruptura Freud considera sumerge al sujeto en la angustia traumática. En estas citas entonces podemos ver cómo hay cierta lectura e interpretación de una relación entre el deseo y el goce. El deseo, con sus senderos, más relacionado al significante, viene a actuar como barrera frente a eso que es pura energía y energía no ligada. A esa barrera entonces, Lacan la define como la barrera que el deseo instaura al poner coto a lo que el significante produce, el goce. El goce que lo lleva más allá del principio de placer. El deseo entonces en Lacan es un concepto que tiene dos caras. Una mira hacia el goce y la otra vela por el principio de placer. Por ese religar todo el tiempo a la dinámica del significante. Pero ¿qué pasa entonces con ese concepto tan interesante que es el Das Ding o la cosa y que habíamos nombrado al principio y que tiene que ver con la primera versión del objeto A de Lacan y como algo bien relativo a esto que escapa a ser dicho y a ser capturado por el significante y que queda acaparado en el registro de lo real? Bueno, en primer término, cabe situar el contexto en que Lacan toma a Das Ding en su articulación con el inconsciente y con los principios de placer y de realidad. De algún modo parte de una consideración de la relación entre la realidad y la ficción. Y lo ficticio no viene a ser algo que es mentira, sino más bien un efecto creado por el sistema significante. Una vez más, el punto es que, justamente, la verdad tiene estructura de ficción porque el aparato psíquico en psicoanálisis está hecho de significantes y esos significantes dan a luz una estructura que no es la estructura, por ejemplo, del conocimiento científico. En ese sentido es que lo ficticio de la ficción implica ser un artificio que nos aparta de la naturalidad. La verdad del ser hablante no es naturaleza, sino que justamente es algo artificial y con estructura de ficción porque surge de una matriz diferente. Entonces, la oposición freudiana de principio de placer y principio de realidad se convierte en Lacan en esta oposición entre ficción y realidad. El principio de placer se sitúa en el marco de lo ficticio creado por lo simbólico. O sea que el principio de placer es ubicado de entrada en un contexto diferente al de la homeostasis del organismo natural. De ahí que las ficciones del deseo son ficciones verídicas y se sostienen en ese artificio que es el fantasma, con toda la relación que implica con el deseo del otro. Diana Rabinovich dice que se sabe que el principio del placer busca el bien del sujeto y que ese bien tiene que ver con la búsqueda de la experiencia del deseo alucinatoria, es decir, esas huellas cualitativas del objeto perdido para siempre nos sirven para introducir este concepto que es la cosa o el Das Ding y que está en relación con la función del objeto perdido que instaura la dinámica del deseo y que el deseo busca volver a reencontrar con los rodeos que le impone la realidad. Finalmente, entonces, Das Ding se vincula con el prójimo, dice Freud, que lo dice en alemán, el Nebenmensch, y es un término que alude a la separación y a la identidad.
El otro es el otro, pero para la constitución del sujeto en psicoanálisis es necesario e insorteable un pasaje por ese otro. El punto es que el concepto da para largo, pero tomemos para referirnos a él que alude a una dimensión que queda más allá de lo representable, más allá del significado, como cierta realidad muda, pero que tiene efectos en la constitución del sujeto del inconsciente y que remite a la subjetivación del mundo exterior. Se subjetiva justamente como atributo. La existencia, es decir, el juicio de existencia, de que algo exista, se inscribe por la presencia del atributo, o sea, que viene primero la creación de una memoria que guarda características del objeto. En ese punto estamos en el corazón mismo de la constitución de lo pulsional, donde algo del cuerpo se anuda con la satisfacción o el dolor a un atributo o característica del objeto, que justamente nos viene de la experiencia que tenemos con el otro. La cosa, el das Ding entonces, es una subjetivación del mundo exterior. Digamos que algo se elige, se recorta del mundo exterior y se subjetiva como íntimo, como propio. Podríamos decir, si nos ponemos a hablar en primera persona y reformulamos una frase de Zizek, que hay una vulnerabilidad primordial debida a mi exposición constitutiva al otro, que me marca y que signa mi deseo, o sea, las características de mi objeto perdido. Lacan dice en el seminario La ética del psicoanálisis, en la página 72 de la edición de Paidós, ¿qué representa el surgimiento fuera de nuestra voz de ese tú? ¿Qué puede surgir de nuestros labios en tal momento de desasosiego, de sorpresa, en presencia de algo que no llamaré a toda prisa a la muerte, sino precisamente un prójimo privilegiado para nosotros, alrededor del que giran nuestras mayores preocupaciones y que sin embargo no deja de embarazarnos? Creo que existe en él la tentación de domesticar al otro prehistórico que arriesga a sorprendernos de golpe. La cosa, sin embargo, entonces, queda ahí perdida y nunca se la puede volver a encontrar como tal. Esta distinción, digamos, señala Lacan, implica cierta división original de la experiencia de la realidad. Entonces, para terminar, esta referencia a das Ding como antecedente de lo que va a ser el objeto A para Lacan implica el objeto en tanto que otro absoluto del sujeto, que es lo que se trata de volver a encontrar, esos rasgos del objeto que se subjetiva como atributo. Y solo se lo va a poder reencontrar como saudade, o sea, como nostalgia, como algo siempre perdido. Porque lo que se puede reencontrar son ciertas coordenadas de placer que dejaron su marca en lo inconsciente de cada sujeto. Marcas de las cuales los caminos justamente los trazan esos atributos grabados en esa forma de memoria significante que Freud llamó inconsciente.